Bueno, hablaremos de la Reforma Protestante y su principal exponente. Seguro muchos de los que son cristianos ya habrán notado que el cristianismo pues tiene muchas formas, como el catolicismo, luteranismo, calvinismo y muchas otras. Cada una de estas aparte tiene sus ramas, algunas de ellas más de 30, pero pues ¿por qué pasó esto? Para entender, primero debemos saber de dónde surgió. Uno de los acontecimientos más importantes para entender es la Reforma Protestante, que ocurrió en el siglo XVI. En pocas palabras, fue un movimiento religioso que se dio en Wittenberg, Alemania, durante el siglo XVI y que reaccionó en contra de la Iglesia Católica. Se movió de dos maneras. Una es la magisterial, representada por los maestros de Wittenberg, entre ellos Lutero y Melanchthon, y también Calvino, que es de la segunda generación. Otra es la radical, representada entre otros por Thomas Müntzer. De hecho, considera a la Biblia como el único lugar donde puede salir la palabra de Dios y a la fe como la única salvación. Tiene tres ramas protestantes principales: la luterana, la reforma calvinista y la reforma anglicana. Y bueno, entre los principales personajes se encuentran Martín Lutero, que fue el impulsor de la reforma protestante y creador del luteranismo en Europa. Tenemos también al Papa León X, que fue el papa que impulsó la venta de indulgencias en la Iglesia Católica de Roma, y fue lo que hizo que Martín Lutero proponga la reforma protestante en sus 95 tesis. También tenemos a Ulrico Zwinglio, que fue el líder impulsor de la reforma protestante en Suiza, que tenía pensamientos similares a los de Lutero. Por otro lado está Juan Calvino, que fue el principal promotor de la reforma calvinista o calvinismo, que es una rama importante del protestantismo. También está Enrique VIII, que fue el rey de Inglaterra que creó el movimiento protestante llamado anglicanismo. Y bueno, como ya se mencionó anteriormente, en esta participa Martín Lutero, que es uno de los personajes más importantes. Es un teólogo y filósofo alemán, a quien en el año 1507 lo ordenaron como sacerdote y en 1510 lo mandaron a Roma para participar en un proceso de reforma al que fue sometida su orden religiosa, que es de lo que estamos hablando. Y después de un año regresó a Alemania para enseñar en la Universidad de Wittenberg. Y bueno, en el tiempo que pasó en Roma se dio cuenta de muchas cosas negativas que tenía el Vaticano, entre ellas el manejo que le daban al dinero. Otra cosa que tampoco le gustó fue que el catolicismo mostraba fragilidad, pues la Iglesia todavía no se reponía del cisma del Occidente que pasó en el año 1378 a 1417, que fue la división de la Iglesia Católica, y pues esto provocó que hubiera dos papas al mismo tiempo, que eran Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. Y bueno, esto causó tiempo después que hubiera tres o creo hasta más papas en Francia e Italia. Y bueno, como no se encontraba una solución, era cuestión de tiempo para que se desatara una disidencia, o sea, un desacuerdo del catolicismo. Sumando todo esto, Lutero también se dio cuenta de que la Iglesia Católica vendía indulgencias. Escribió 95 tesis en contra de la decisión e invitó a más teólogos a discutirlas con él, pero nadie respondió. Después del 31 de octubre, él clavó una hoja con su tesis en la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Además de que estaba criticando a la iglesia, y así empezó una revolución que acabó con el surgimiento del luteranismo en Alemania. Y bueno, siento que otra de las causas, además de la venta de indulgencias, también fue la entrada del Renacimiento, que cambió el pensamiento y la visión de la gente con las ideas de libertad y renovación. Y pues también que la iglesia tiene exceso de poder, de verdad controlaba demasiado a la gente, incluso por encima de la monarquía. Después surge la expansión del protestantismo. Pues se quería difundir su mensaje y prácticamente utilizó tres estrategias. La primera fue traducir el Nuevo Testamento al alemán, ya que solo estaba en latín y griego. La segunda fue escribir varios textos para dar a conocer su posición reformadora, que se pueden resumir en 5 puntos. El primero es solo por la escritura, que es la Biblia es la única fuente de revelación divina, entonces cada quien puede interpretarla a su manera.
La segunda es reducción de los sacramentos. O sea, los sacramentos son símbolo de la gracia, pero no la producen. Aparte, él afirma que solo debe haber dos, el bautismo y la Eucaristía. 3. El efecto del pecado original. Pensaba que la culpa originaria pues corrompía de fondo al ser humano a tal punto que se hereda de generación en generación. Entonces, pues todos somos capaces de hacer el bien, aunque nos lo podemos proponer. Solo por la fe es el cuarto punto, que según él la salvación de las personas depende de su fe y no de sus obras. Es semejante a la de San Agustín, pero no igual. Y por último, la quinta, que es solo por Cristo, que dice que el único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. O sea, en el luteranismo rechaza el culto de la Virgen y a los santos. Y para terminar, la tercera estrategia fue aprovechar la tecnología. Gracias a la imprenta difundió sus ideas y pues más personas se unieron. Y así fue como el luteranismo se expandió por Europa y así surgieron otros movimientos. Un ejemplo parecido es el calvinismo, fundado por Juan Calvino, y entre sus propuestas estaba la de eliminar todos los sacramentos de la Iglesia Católica, incluidos los que estaban mantenidos por el luteranismo. Y pues así surgieron ramas y se fueron trazando distintas maneras de entender y practicar el cristianismo. Pero Roma tuvo una respuesta a la Reforma Protestante y ahí nació el movimiento de la Contrarreforma. De hecho, como dato interesante, se considera el 31 de octubre del año 1517, como ya se había mencionado, como el Día de la Reforma Protestante porque se conmemora la fecha cuando Martín Lutero presentó sus 95 tesis.